Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Hernández. Vamos a hablar entonces ahora del tema de corrientes filosóficas en educación, pero lo que estoy tratando de hacer, pues, es ofrecerles un material más contemporáneo, hablar más de las corrientes filosóficas en educación más contemporáneas. El modelo que nos presenta nuestro curso es considerar a tres corrientes filosóficas en educación, ¿sí? Es consecuente con este autor que les muestro y con algunos otros, como por ejemplo con González y Mardones, que presentaron a partir de 1997, me parece, un texto que se llama Filosofía de las Ciencias Sociales y Humanas, Materiales de Fundamentación. Ahí nos habla principalmente de tres corrientes filosóficas, y bueno, algunos otros autores también como I.M. Bokenski y otros autores que también tienen filosofías de la educación. Bueno, la mayoría de las fuentes coincide precisamente en señalar que son tres corrientes, cuatro corrientes, las que en el siglo XX son de mayor penetración, ¿ok? En el siglo XX, y podríamos ir hasta nuestros días, en las primeras décadas del siglo XXI, de mayor penetración en el ámbito de la educación. Bueno, pues ¿cuáles son estas corrientes? Efectivamente, como lo podemos nosotros ver, ciencia como criterio de verdad. Estamos hablando entonces aquí de la corriente positivista. Efectivamente, la corriente positivista está basada en la obra de Augusto Comte, ¿sí? Que tiene un curso de filosofía positiva que escribe para los primeros años, para las primeras décadas del siglo XIX. Un texto interesante, sin duda, pero bueno, la idea de ciencia que maneja Comte ya no es la idea de ciencia que nosotros podemos manejar en el siglo XXI, ¿sí? Tomando en cuenta que hay iniciativas teóricas como las ciencias de la complejidad, la teoría del caos, la física cuántica, etcétera. La idea que tiene Comte de ciencia es una ciencia chiquita a comparación de la ciencia, de la tecnociencia. De hecho, este autor que les comento, Jimmy Jotoa, habla mucho del contenido de la tecnociencia, ¿sí? Y la tecnociencia que nosotros tenemos que ver, trabajar, vernos cotidianamente, es un ente enteramente distinto, tanto en proporción como en cualidad, con respecto a lo que Comte está pensando. Entonces, sin lugar a dudas, es importante señalar y comprender que Comte da origen, junto con sus compañeros, al pensamiento positivista, en el sentido de que inauguran esta corriente de pensamiento que va a tener implicaciones educativas en México. Por ejemplo, sabemos nosotros que este positivismo inicial de Comte y sus contemporáneos, pues es importado a México por el grupo de los científicos de Porfirio Díaz, ¿ok? Y de esta manera, entonces, podemos decir que la educación mexicana de principios del siglo XX tiene una orientación positivista. Y bueno, hay que considerar entonces que el positivismo, este positivismo decimonónico que llega a México gracias a Porfirio Díaz, hasta cierto punto todavía se establece, y todavía lo podemos encontrar en muchas instituciones que manejan ciertos contenidos educativos, vaya, fundamentalmente en las áreas de físico-matemáticos, ¿sí? O sea, no puede darse una educación seria desde el punto de vista científico en la actualidad si no se comulga de cierta manera con el paradigma positivista. En el sentido de que, efectivamente, tanto el positivismo de ayer como el positivismo del siglo XX, ¿sí? Estos autores que ven ustedes en la pantalla, que son conocidos como los neopositivistas, ¿sí? El Círculo de Viena, son considerados estos autores que tienen ustedes aquí en pantalla. Estos autores consideran que esa iniciativa original de Comte de que el conocimiento tiene que estar basado en conocimiento y en material empírico, esto es en lo que podemos ver, escuchar, palpar, medir, cuantificar, ¿sí? Vaya, el paradigma cuantitativo, ¿sí? Esta idea de que el conocimiento válido se basa en el paradigma cuantitativo, en el conocimiento empírico, ¿sí? No solamente es útil o no solamente es, tiene origen en Comte, sino también en estos autores que pueden apreciar ustedes aquí en la presentación, ¿sí? Que consideran que es una superación de la metafísica similar a Comte, pero la idea entonces de estos positivistas, ¿sí? Es precisamente el hecho de que el conocimiento debe de proceder entonces con una base cuantitativa. Y en ese sentido, los filósofos y los pensadores del Círculo de Viena, los neopositivistas del siglo XX, y bueno,
lo que va a evolucionar después en la filosofía de las ciencias de la segunda mitad del siglo XX, consideran efectivamente que la manera en la que la filosofía y en general el pensamiento filosófico y la propia ciencia van a avanzar en algún momento dado, pues es precisamente gracias al hecho de que se pueda ubicar, ¿sí? Conocimiento que provenga del ámbito empírico, que sea cuantificable, que proceda mediante el método científico y que este método científico, además, ¿sí? Posea un, digámoslo así, un criterio único de demarcación para conocer qué proposición es científica y qué proposición no es científica. Vaya, para distinguir entre ciencia y pseudociencia. Aquí es donde es muy importante la perspectiva del neopositivismo, en virtud de que el neopositivismo podría ser, vaya, visto de cierta manera, la fundamentación del pensamiento crítico. Nosotros como docentes tenemos la obligación de que nuestros alumnos piensen de manera crítica. Pero cuando nos referimos a pensar de manera crítica desde el punto de vista del positivismo y del neopositivismo, nos estamos refiriendo al pensamiento que se basa o que basa sus acertos en pruebas empíricas, en datos materiales. Luego entonces, lo que no proviene de una fundamentación empírica, o sea, de los hechos materiales que puedan ser referenciables mediante una foto, mediante una muestra, por ejemplo, del material que estemos trabajando, mediante una medida, etcétera, ¿sí? No puede ser tomado como un conocimiento válido. Esta sería la posición inicial del neopositivismo, tanto del positivismo como del neopositivismo del siglo XX. Entonces, muy importante porque, por ejemplo, en el contexto actual de información de Internet, donde es muy fácil encontrar noticias y material falso, ¿sí? Pues hay que pensar digamos, de manera crítica, ¿sí? Y a todo tipo de información que se nos presente a nosotros, pues siempre tenemos nosotros que responder, si lo pensamos desde el punto de vista del neopositivismo, ¿sí? Con una fundamentación, ¿sí? Material que nos demuestre que eso que se nos está presentando como un contenido científico lo es realmente. Entonces, bueno, la idea del neopositivismo es poder diferenciar entre ciencia y pseudociencia. Y para tal efecto, ¿sí? Los autores del positivismo lo que van a intentar hacer en determinado momento, ¿sí? Va a ser tratar de encontrar, ¿sí? Va a ser tratar de encontrar, como les comentaba, un criterio único de demarcación de las enunciados científicos de los enunciados que no son científicos. Y ellos piensan que esto se va a lograr mediante el uso de la lógica matemática. ¿Ok? El autor característico entonces de ese enfoque va a ser este autor, Ludwig Wittgenstein, un autor austriaco que escribe este librito fraquito que hace una revolución en la filosofía del siglo XX, que se llama Tractatus Lógico-Filosófico, en donde Wittgenstein, ¿sí? Ofrece una teoría, piensa él, para poder discernir cuáles proposiciones son científicas y cuáles proposiciones no son científicas. Y desde su punto de vista, por lo menos de esta etapa inicial de este pensador de Wittgenstein, ¿sí? Las proposiciones éticas, estéticas y religiosas no pertenecen al elenco del pensamiento científico. ¿Por qué? Nuevamente porque no son contrastables, sencillamente. ¿Sí? O sea, no tienen un asidero como tal. ¿Ok? Bueno, frecuentemente por este tipo de acertos es que se considera que tanto el positivismo como el neopositivismo son ciencias o son enfoques disciplinares, son corrientes filosóficas cuadradas, diríamos así, de una manera muy coloquial, ¿no? Que son pensadores muy intransigentes que solamente aceptan una teoría como verdad. Bueno, es cierto que solamente aceptan una teoría como verdad, la teoría científica, no habría otra en ese sentido. Y a mí me parece que los positivistas tienen mucha razón, porque si nosotros nos dedicamos a la ingeniería, a las matemáticas, a la física, pues no podemos darle nosotros margen al relativismo, al decir que una medida es tan buena como otra, que una unidad de peso es tan buena como otra,
sabiendo que cuando nosotros tenemos que hacer un cálculo, este debe de ser preciso. Yo no me imagino a los ingenieros, ni a los físicos, ni a los matemáticos discutiendo y generando los debates que se generan en las escuelas de filosofía o de humanidades, porque no se ponen de acuerdo con la definición de sus términos. Al contrario, lo característico de la ciencia es que sus términos, por lo menos en principio, deben de ser perfectamente claros y certeros para toda la comunidad científica. Por eso se utiliza la matemática como base de la argumentación científica en la actualidad. Y bueno, desde el punto de vista de la enseñanza, el modelo del pensamiento positivista y neopositivista, pues sería aún en la actualidad el modelo ideal para la enseñanza de las ciencias. ¿Ok? Bueno, ya para concluir un poco con esta corriente, estoy yéndome muy rápido porque luego se me va el tiempo, ¿sí? Habría que señalar nada más que en la evolución que se da de las corrientes positivistas y neopositivistas, ya a la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días, ¿sí? Surge precisamente lo que se conoce en la actualidad como la filosofía de las ciencias. Y ahí podemos hablar de autores como Thomas Kuhn, ¿sí? Como Paul Feyerabend, diferentes tipos de autores, vaya, que tienen diferentes ideas de la ciencia, pero vaya, fundamentalmente comparten tanto con los positivistas como con los neopositivistas el hecho de que existe una práctica que se llama ciencia, que está basada precisamente en un método que está basado en 5 pasos, o 5 o 6 pasos específicamente, que toda aquella construcción del conocimiento que no está basada en el método, pues no puede ser considerada, digamos, de una manera científica, aunque, bueno, varios de estos autores de la filosofía de la ciencia contemporánea, pues están como más orientados, más que Comte, que en el hecho de pensar que el conocimiento se basa únicamente en la evidencia empírica, pues también consideran que hay otros tipos de evidencias que no son exactamente evidencias empíricas, pero que también pueden ser válidas en el contexto de la teoría. Y desde este punto de vista, pues autores como Kuhn o Feyerabend, filósofos de la ciencia, consideran que entonces más bien la cuestión estaría en discutir no tanto sobre el problema de la evidencia y del hecho, sino en el problema del método. Entonces, bueno, finalmente, pues son diferentes tipos de autores, pero básicamente todos concurren en esta idea de que el conocimiento empírico tiene mejores expectativas para conocerse o erigirse como conocimiento verdadero. El conocimiento científico se basa en el método científico, fundamentalmente en la actividad metódica, ¿sí? Los enunciados de la ciencia deben de ser claros y directos y se debe de utilizar un lenguaje que pueda ser comprensible por toda la comunidad científica, en este caso, el lenguaje matemático. Todas estas cosas, como les digo, parecerían ser hasta cierto punto intransigentes o una imposición de los científicos, pues nada que ver, ¿sí? Al contrario, hay que reconocer que si no se realiza una enseñanza de la ciencia con esas características que hemos enunciado, pues en realidad no estamos enseñando ciencias y vaya, si no hay una enseñanza efectiva de las ciencias, ¿sí? Entonces, herramientas como las que estamos utilizando en este momento, como la computadora y las redes de comunicación, etcétera, pues sencillamente no serían posibles. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener una evaluación más o menos justa del positivismo. En algunas cosas, pues es posible que no estén en lo correcto, en algunas otras cosas sí que están en lo correcto, pero hay que tener entonces en perspectiva a esta corriente. Bueno, déjenme hablarles ahora de otra corriente filosófica